tuve la mayor parte de mi carrera en consultoría de negocios y hace, hace un poco más de tiempo que empecé a trabajar con el tercer sector, que es una pasión que tengo. Y bueno, hablo de herramientas y presupuesto. Estoy muy animada de estar acá hoy para hablar de compromiso o participación en la construcción de equipos efectivos. Estoy basada en Inglaterra y creo que es esto. Voy a exhibir mi presentación. Un poco de contexto antes de empezarmos con las introducciones. Vamos a hablar hoy de impulsar el compromiso o la participación, ¿no? Engagement, para construir equipos efectivos. Entonces, eso tiene que ver con procesos de equipo, pero vamos a fijarnos en qué significa engagement o compromiso o participación y por qué es importante. Yo creo muy fuertemente que las personas son el corazón de la organización, no están al centro de la organización. Son las personas que traen las ideas, pasiones y todo lo que es importante para la organización y que tiene un impacto. Pero la forma como la organización trata a las personas y cómo las personas se tratan entre sí tiene un impacto muy fuerte en la organización. Y de hecho, esto puede poner en riesgo la organización. El enfoque que vamos a tener hoy es mucho más cómo tener este impacto positivo, de cómo permitir que la gente pueda explorar su potencial. Bueno, seguro con Gallup, que es una organización, creo que en Inglaterra, pero están alrededor del globo, que se enfocan en el tema de trabajo. Y hay una investigación que ha sido hecha en todo el mundo y que muestra que solamente 15% de las empleadas y los empleados en todo el mundo y solamente 35% de los empleados y empleadas de Estados Unidos no están en la categoría engaged o comprometidos, involucrados. Entonces, pensar que 85% de los empleados y empleadas no están de hecho involucrados, comprometidos. ¿Y qué hace esta gente, no? Los 85%. Solamente se van a la oficina y laburan, pero no ofrecen como nuevas ideas y input, ideas de cómo desarrollar la organización. Entonces, si las personas son el corazón de la organización, es importante que la gente esté involucrada, esté comprometida. Y eso es el centro de lo que vamos a explorar hoy y que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a ver por qué el compromiso o la participación, el concepto de engagement es importante. Vamos a comprender el concepto de engagement y los elementos que hacen parte de este compromiso o participación. Vamos a explorar cómo generar compromiso en las diferentes etapas del ciclo de talento. Y también vamos a tener tips o consejos, ¿no? Sobre cómo desarrollar el compromiso con las miembros y los miembros de tu equipo. Entonces, personal remunerado y voluntarios también en el día a día. Pero vamos a empezar ahora con presentaciones rápidas. Les pido que me digan tu nombre, tu organización, tu función, tu ubicación y también qué significa engagement o compromiso, participación para vos. ¿Hay alguien que pueda ser un voluntario o voluntaria? ¿Alguien que se anima? Sí, yo puedo empezar, Cristina. Hola a todas y todos. Mi nombre es Kateri Salas. Yo trabajo en Transforma en el momento.
es una organización que trabaja con cambio climático y hace investigaciones. En el momento, bueno, yo nací y viví en Costa Rica. Y antes de todo, muchas gracias, Cristina, por esta presentación linda que tiene que ver un poco con un nivel personal. Seguramente va a ser muy interesante. Yo me siento como instigada para aprender de este tema. Entonces, para aprender con tu presentación. Bueno, para mí, participación es compromiso, comprometimiento, ¿no? Cómo nos involucramos con el equipo. Gracias, Kateri. ¿Quién se anima? ¿Quién es el próximo o la próxima? Bueno, soy de Inglaterra, pero viví buena parte de mi vida en Alemania. Soy directora de Chancery Lane Project. Y las personas que ya me conocen, saben que, bueno, estamos enfocados en el concepto de cambio climático y tenemos como las metas de alcanzar niveles cero. Entonces, escribimos contratos, sí, para abordar el tema de cambio climático. Mi ubicación, somos una organización remota, ¿no? Nuestro equipo está, la mayoría en Inglaterra, en Reino Unido, perdón. Bueno, ¿qué significa participación para mí? En un nivel personal, es acerca de hacer algo de una forma apasionada. Es laburo, pero también es mi pasión lo que hago. Y esto tiene que ver también con crecimiento de equipo, ¿no? Colectivo. Sí, porque por ahí se ve el impacto. ¿Quién es el próximo, la próxima? Hola a todos y todas, mi nombre es Alejo. Soy de la Asociación Argentina de Abogados Ambientales. Vivo en Buenos Aires, pero la organización está en todo el país, toda Argentina. Mi creencia acerca de, bueno, qué significa participación o engagement para mí, es creencia, es creer en algo, hacer algo que no es solamente tu laburo y que no tiene que ver con metas de corto plazo de tu vida, pero sino que tiene que ver con tu ideología, tus creencias, con cosas de largo plazo. Yo tuve mi luna de miel en Argentina, es un país maravilloso. Sofía, ¿puedes hablar? Compartir tu nombre, tu ubicación y qué significa para ti. Sí. Bueno, buenas tardes, soy Sofía Nemenman. Trabajo con Alejo en la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Soy coordinadora general de la asociación. Vivo en Bariloche, en Patagonia, también en Argentina. Y en principio agradecida por el taller, por el encuentro, Cristina. Gracias. Y para mí coincido un poco con lo que vienen diciendo. Para mí tiene que ver con el compromiso, o sea, el compromiso, lo que uno puede sostener desde un compromiso como real, sentido, digamos, de coincidencia, de compartir, de visión. Me viene algo así. Now I can hear you, I think. No, I can't hear you. Yeah, if you can put it in the chat, that would be great. Thank you.
Sorry, I'm learning. The whole interpretation thing is new for me. A sense of belonging, yes, sense of belonging. That's and vision, yeah, being connected to the vision. Sí, entonces sentimiento de pertenencia, visión. Great, thank you so much for sharing. Did I miss Gracias out por any? compartir. Bueno, ¿queda alguien? Nicole. Nicole, ¿te gustaría compartir? Hola, Patricia. Pasa que que llegué tarde, entonces no sé de qué estaban hablando, como que estoy perdida. Lo que tienes que decir, Nicole, es solo tu nombre, tu función, tu organización, tu ubicación y qué significa para ti estar comprometido o involucrado con la organización. Ah, ok. Voy a poner la cámara entonces. Hola a todos. Mi nombre es Nicole Álvarez. Ya he participado en otros talleres. Mi rol en la organización es, bueno, trabajo en una organización también de defensa laboral, o sea, defensa ambiental, perdón, legal. Al igual que debe ser muy parecido a los compañeros que trabajan en Argentina. Pero yo soy de Chile, de hecho actualmente vivo en Santiago de Chile. ¿Qué es el compromiso? A ver, bueno, nosotros la verdad que somos un grupo de puras mujeres que estamos defendiendo una idea o creencias en común y que pueden dañar la vida diaria de tanto el país como el mundo en general. Entonces, en definitiva, estamos como luchando con una misión que tenemos todas y que creemos todas y que tratamos de defender de la forma en que nosotros podemos. Ay, se me olvidó decir que era yo era la coordinadora financiera. Ay, muchas gracias por permitirme estar en el taller. Fantástico, gracias, muchas gracias. Queda una persona más, pero está como en la sala de espera. Debe ser la Cristi, que ya... Estamos... ¿Perdón? Te decía que puede que sea la Cristi, que es mi compañera, la Cristina Lux. Cristina, ¿podrías compartir tu nombre, tu organización, lo que haces en la organización? Hola a todas y todos, perdón, estoy un poco retrasada. ¿Y qué significa participación para mí? Es compromiso, responsabilidades y respeto por las otras personas, por las personas con quien te estás interactuando. Perfecto, gracias. ¿Y dónde estás? ¿Cuál es tu ubicación? Estoy en Chile y trabajo en la Defensoría Ambiental con Nicole. Bueno, perfecto, muchas gracias. ¿Todavía queda alguien o todas y todos ya compartieron? Fantástico. Entonces, vamos a seguir y abordar el tema. No, pero vamos a volver acá, porque tenemos muchas cosas en común acá. Y hay un número grande de elementos que tienen que ver uno con los otros. ¿Y por qué el compromiso, el engagement es importante? ¿Y por qué deseamos que la gente esté involucrada, participativa, que esté comprometida? Sé que a veces, bueno, hablar de lo que sentimos no es suficiente, entonces voy a compartir algunos números que tienen que ver con la forma como el engagement
se materializa en las organizaciones? Bueno, entonces, si hablamos, por ejemplo, de ausentismo laboral, que ahí está con unos 81%, sí, así es. Si una organización tiene un alto nivel de participación, de involucramiento, lo que vamos a tener es un nivel más alto de performance de la organización. Entonces, seguramente va a bajar esta cosa de ausentismo laboral, de incidentes y seguridad de trabajo, ¿no? Del paciente. Y cuanto más engagement o participación tenemos en una organización, menos turnover o desistencia vamos a tener en la organización. Pero esto seguramente, como el engagement, la participación, tiene también un impacto muy positivo en la idea de fidelidad del cliente, que por ahí está como unos 10% más grande, ¿no? Lo que me gustaría estimular en ustedes es como pensar en un momento que estabas en un trabajo en el que no te sentías seguro, o perdón, que no te sentías comprometido o comprometida. Y les pregunto, ¿fuiste más allá o trajiste lo mejor de ti todos los días a la oficina cuando estabas en una posición donde no te sentías comprometida? Probablemente no. Es probable que estabas ahí por tu salario, ¿no? Porque necesitabas trabajar, pero estabas quizás buscando un laburo mejor, una posición con un sueldo mejor. Entonces, lo que nos hace quedar es la parte financiera en estos casos, ¿no? Cuando no estamos involucradas o involucrados en la organización. Pero cuando sí estamos involucradas, comprometidas con la organización, la parte financiera no es tan importante. Y lo que veo en organizaciones sin fines de lucro es que sí, el comprometimiento y la participación es mucho más importante que la parte financiera. Y es por este motivo que hay muchas personas voluntarias en este sector, porque la parte financiera no es lo que más importa. Pero si pensás en un momento en que te sentiste comprometida o comprometido con un trabajo, ¿cuáles han sido las cosas, ¿no? ¿Qué fue que contribuyó para tu compromiso, para tu participación en este trabajo? ¿Qué elementos pueden mencionar? ¿Por qué te quedaste? Bueno, sentirse valorizada, algo en particular, valorizada por tu jefa o jefe. Entonces, la pregunta es, ¿qué contribuye para que vos te sientas comprometida? Bueno, algunas cosas que contribuyen a tu motivación. Yo diría como el sueldo emocional, que son las cosas que importan de la parte emocional, pero que no son financieras. Bueno, nunca he escuchado de este término, sueldo emocional. Bueno, no sé si hay en inglés, pero en español sí lo decimos. Pero yo diría que tu sueldo o salario viene con otras cosas que son importantes. Por ejemplo, ferias, días libres, por ejemplo, que son tan o más importantes que el sueldo, el salario.
¿Alguna contribución más? ¿Alguna cosa más? ¿Alguien más se anima? ¿No? Entonces, vamos a mirar. Trabajé en una organización que tenía bastante contacto con Gallup y por eso como utilizamos muchos conceptos de Gallup. Entonces, Gallup tiene este concepto de como la pirámide de engagement, de compromiso o participación, y que tiene que ver con, tenemos que hacer como una higiene, ver lo que viene primero. Entonces, cuando hablamos de compromiso o participación en un nivel individual, hay necesidades que yo tengo como persona y hay necesidades que tengo como colectivo, ¿no? La mayoría de las personas tienen un deseo de pertenecer a algo, ¿no? Puede ser la organización o un colectivo. Y también hay las necesidades de que, ¿cómo crecemos? ¿Cómo vamos a alcanzar lo que queremos? ¿Cómo hacemos para alcanzar esto? Entonces, vamos a mirar en un poco más de detalle. Lo que es muy importante respecto a compromiso o a participación es respecto al mi trabajo, al trabajo que, bueno, yo debería hacer. Esto parece como muy básico, pero siempre pensé que ha sido muy interesante, por ejemplo, en la organización donde yo trabajé, que teníamos la pirámide al contrario, ¿no? Entonces, si hablamos acerca de las expectativas respecto a lo que hacemos, si queremos hacer las cosas de una cierta forma, y si hablamos a las personas cómo hacer el trabajo, o entonces si dejamos a las personas sin instrucciones, sin saber cómo seguir. Y esto tiene que ver con administración de tareas. Sí. Pero entonces, cuando estás manejando a las personas, es muy importante tener atención a esta parte de las necesidades básicas y ver lo que las personas necesitan para hacer el trabajo. En el otro nivel, el verde individual, cuando me voy a la oficina, tengo la oportunidad de hacer mi mejor, tengo la oportunidad de contribuir de una forma que tiene sentido, o de otro lado, estoy siempre siendo forzada a hacer las cosas de una forma que no valoriza lo que tengo de mejor para contribuir. Entonces, ¿de qué forma puedes combinar las necesidades más básicas con esta parte más individual? Lo que necesita la organización y lo que las personas tienen a ofrecer o a hacer. A veces, solamente decir a una persona que hicieron un buen trabajo tiene un sentido muy importante. Cuando sé que, bueno, trabajé mucho por una cosa, para hacer una tarea y ser reconocida, ser vista, es muy importante. Y es importante también saber que alguien se importa conmigo. Que sí, por supuesto, esperan que yo haga el trabajo, pero es importante saber que tienen algún tipo de preocupación acerca de cómo andan las cosas en mi vida personal, por supuesto, que tiene que ver con el nivel que estoy cómoda de compartir mis cosas personales, pero es importante saber que alguien se importa conmigo.
si estoy trabajando horas demasiadas. Y el último de este nivel verde individual es tener la oportunidad de hacer el mejor todos los días. Entonces, las personas que te animan a hacer mejor, que te animan a alcanzar tu potencial. Al próximo nivel, este de color, creo que es rojo o rosa, pero tiene que ver con trabajo de equipo. Entonces la pregunta es, ¿las personas me ven? ¿Las personas se importan con lo que tengo a decir? Si las personas en mi ambiente de trabajo se sienten cómodas de decir lo que piensan. Cuando nos sentimos comprometidas, involucradas, cuando tenemos engagement, nos ponemos súper cómodos y cómodas para compartir nuestras opiniones. Y por eso es importante tener compromiso, engagement. Yo pienso que una parte muy interesante de trabajar en el sector sin fines de lucro es la misión, ¿no? Que la misión y la visión de mi organización son muy importantes para mí. Y esto puede parecer muy obvio para algunas personas, que estamos trabajando con las comunidades, tratando de tener un impacto, o entonces de una forma más analítica de investigación, o sí, pero para las personas que, por ejemplo, están trabajando en la mesa de recepción de la organización o que todavía están haciendo más trabajo de oficina y no de comunidad, de campo, eso no queda tan claro. Entonces es importante que los colegas y las colegas, compañeras y compañeros de oficina, estén comprometidos en hacer un trabajo de calidad que está vinculado con la misión y la visión de la organización. Y ahora respecto a la calidad del trabajo. Si mis compañeras y compañeros de oficina no están comprometidos en hacer un trabajo bien hecho, quizás yo voy a tener que hacer trabajo extra. Y entonces es importante saber cómo la organización, como un todo, puede manejar este tipo de diferencia. ¿Cómo podemos comunicarnos unas y unos con los otros para resolver este tipo de discrepancia? Y otra cosa que es muy interesante y que Gallup pregunta en esta encuesta, ¿hay al menos una persona en esta organización que yo pueda considerar un amigo o una amiga, o que al menos yo pueda confiar para contar algo sin ser juzgada, sin ser... No necesita ser como tu mejor amiga, tu mejor amigo, pero una persona de tu confianza en la organización? El concepto es mucho más que tengo una persona en la organización que puedo confiar y tener apoyo, soporte emocional si necesito. Entonces, el último elemento, que es el de crecimiento, ¿cómo nos desarrollamos? Es importante tener a alguien en la organización que habla conmigo respecto a mi desarrollo. Como seres humanos, necesitamos y esperamos ver este tipo de desarrollo, ¿no? Queremos a veces tener más tareas, ponernos en cargo de un proyecto nuevo.
Sí, la pregunta es, ¿cómo puedo avanzar en la organización? ¿Cómo puedo crecer en la organización? ¿Puedo aprender nuevas habilidades? Hay oportunidades, no necesariamente de hacer un entrenamiento formal, pero de aprender otras cosas. Puede ser del punto de vista de la función, del rol, o desde el punto de vista de un tópico, por ejemplo, un tema. Entonces, como humanas y humanos, esto es un elemento importante que nos pone motivadas y motivados, ¿no? La posibilidad y la perspectiva de crecer, de aprender. Y bueno, vamos a hablar un poco más de las distintas áreas de enfoque que están relacionadas a esto, a esta jornada, ¿no? A mí es muy interesante escuchar en conversas informales en las organizaciones. Cuando vemos, por ejemplo, cuando la gente tiene un nivel de comprometimiento o compromiso, participación un poco más bajo y pensar cómo hacer ese nivel más alto. ¿Hay hasta ahora alguna pregunta, opiniones que quieran compartir? ¿Preguntas? ¿Opiniones? Bueno, en general decimos jefe, jefa o manager, que son las personas que están en cargo de crear este sentido de compromiso y participación. No necesariamente es tu jefe o jefa inmediato o un director, directora, pero es la persona que está al medio de la red de contactos. Bueno, a veces esta persona, como dijo, no es el director o el jefe, pero es un problema si la persona tiene una otra función, pero juega este rol de estar al centro de la red. Entonces, a veces hay muchas conversas respecto a los sistemas, bueno, que la gente no se apropia, no se involucra, y se espera que los directores o directoras resuelvan este problema, pero para hacerlo es necesario tener la comunicación, la conversa con los individuos y con los equipos para resolver el problema. Bueno, y alguna cosa que yo seguramente pienso que es verdadera es que cuando las personas dejan a un trabajo, no dejan negocios o organizaciones, dejan los jefes. Sí, porque si hacen un buen trabajo, es posible compensar un poco y es más probable que, bueno, que la persona decida quedarse en el equipo. Y de la misma forma, si estás en un negocio o organización que es maravillosa, pero tu jefa y tu jefe es malo, es menor la posibilidad de quedarte en la función. Y ahora vamos a mirar algo que yo digo ciclo del talento, que es algo que se usa bastante en negocios y cuando hablamos de administración de una forma general. Y lo importante es de qué manera podemos atraer a las personas correctas a la organización y por qué estamos contratando o reclutando a estas personas. Y entonces, las cosas que son importantes, ¿no? Respecto a reclutamiento, es cómo vamos a atraer los talentos adecuados. ¿Cómo seleccionamos las candidatas o los candidatos adecuados? ¿Y qué habilidades necesitamos? ¿Cómo es necesario que esta persona sea
para la organización. Después que traemos a las personas a la organización, tenemos esta parte que ahí está onboarding, que es incorporación o integración. Entonces, la pregunta es, ¿cómo integrar a las personas en la organización? ¿Cómo acelerar la preparación para el desempeño? O sea, ¿cómo hacer la curva del aprendizaje más rápida? Muchas veces las cosas se ponen más rápidas, más flexibles. Y entonces, sí, la pregunta es, ¿cómo hacemos para integrar a las personas? Para que puedan rendir, aprender rápido y trabajar bien. Y otra parte muy importante de lo que hacen los jefes y las jefas es la parte de gestión de rendimiento, ¿no? O de desempeño, que por ahí se ve performance en verde. Y hablamos que eso es uno de los elementos clave. Pero preguntamos, ¿cómo podemos articular todo esto? Entonces, respecto a la gestión de desempeño, es importante ver y responder, por ejemplo, cómo se ve un gran desempeño para distintos roles, porque las personas tienen habilidades muy distintas y en organizaciones más chicas vamos a necesitar personas en roles distintos de la descripción de tu rol principal. Y entonces la pregunta es, ¿estamos haciendo un buen trabajo combinando las personas que se integran en la organización para estos distintos roles? Es importante estar seguro o segura que tenemos una buena combinación. Entonces, ¿qué habilidades se necesitan para tener más éxito? Bueno, y el otro elemento que tiene que ver con el rol de manager, de jefe, es esta parte de desarrollo personal, que por ahí se ve en gris. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos aseguramos que nuestros empleados o funcionarias tengan sus habilidades y capacidades que son las adecuadas para laborar, no solamente hoy, pero mañana, entonces en el futuro? Y otra pregunta importante es, ¿cómo desarrollar a los líderes y las líderes o gerentes de línea, ¿no?, de la organización? ¿Cómo nos aseguramos que las personas sigan siendo escuchadas, oídas? Y una de las cosas que siempre hablé con mis equipos es que sí, si te quedas parada o parado, vas a quedarte para atrás. Por ejemplo, ahora muchos de nosotros y nosotros hablamos de equipos remotos, ¿no?, que hacen home office y que tienen éxito en colaborar y ser efectivo. Espero que no sea así por los próximos 100 años, pero ¿cómo podemos nos adaptar de acuerdo con factores externos? Y a medida que una persona crece, cuando una persona crece, ¿cómo nos aseguramos que esta persona está valorizada o está en el rol, en el lugar que debería estar? Eso no es algo que es como simplemente natural para todas las personas, ¿no? Reflejar acerca de esto. Y la última cosa, después de desarrollo personal, es la parte amarilla que tiene que ver con desarrollo de carrera, que se complementa mucho con el gris, que es el desarrollo personal. Sí, lo que pasaba muy frecuentemente con las generaciones más antiguas,
de las personas más grandes, por ejemplo, los baby boomers, era que una persona ingresaba en una compañía, una empresa, y se quedaba ahí por toda su vida. Y tener una carrera no significa necesariamente tener una promoción. Hay un diálogo con tus personas, ¿no? Tu equipo, respecto a las expectativas. Por ejemplo, una persona o las personas tienen ganas de trabajar en una otra geografía, y cómo podemos construir esto. Y una de las cosas que digo a mis equipos siempre, sí, no son todas las personas que tienen ganas de ser el próximo o la próxima manager, CEO o director, directora. Algunas personas no tienen este tipo de deseo o ambición. Y esto es importante también de escuchar. Pero sí hay que tener oportunidad para seguir en la organización y para desarrollarse. Y si ignoramos estas conversas, vamos a perder talentos. Entonces, estas 5 áreas de reclutamiento y de integración, que es de las personas nuevas, funcionarios nuevos, la parte de desempeño y desarrollo personal y de carrera son ongoing, no son continuos, hay que tenerlos siempre. Y el concepto de participación y de compromiso es lo que conecta toda esta parte, ¿no? Que es el triángulo ahí. Bueno, y ahora juntando todo que tiene que ver con este ciclo de talento. Necesitamos ayudar a las personas a comprender de una forma eficiente, eficaz, la misión y el propósito de la organización. Y también las oportunidades de cómo crecer en la organización. Y por supuesto, cómo hacer lo que haces mejor, lo que vos haces mejor. Bueno, y entonces, cuando tenemos la fase de la integración, que es onboarding, en general vemos una participación muy grande cuando las personas se integran, cuando llegan a la organización, y entonces las personas se deparan con la realidad y pierden este nivel de compromiso o de participación. Entonces, en esta parte de la integración o de la incorporación de nuevas personas, es importante ayudar a esas personas a comprender cómo manejar sus expectativas, y es importante tener la oportunidad y el tiempo de construir una relación con la jefa o el jefe, ¿no? El manager o la manager. Y si no tenemos para trabajar en la construcción de esta relación entre las personas empleadas y la persona manager, perdemos posibilidad de engagement. La participación, el compromiso puede caer. Entonces, es importante ir más allá del trabajo, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Es importante verificar con las personas acerca de todas esas cosas, para siempre mantener el nivel de participación alto, no solamente en la parte inicial, en el momento inicial. Bueno, después que las personas ya están más establecidas y estamos entonces en la parte
en la área de desempeño, ¿no? Gestión de rendimiento, desempeño, una vez más es importante manejar expectativas. Porque, por ejemplo, a veces una persona empieza con un proyecto y de repente hay 5 otros proyectos y la persona no tiene tiempo o capacidad de hacer el mejor porque por ahí no hubo el tiempo o la capacidad de hacer un plan de desarrollo del proyecto o de negocios. Y entonces es también muy importante tener el reconocimiento, tener la oportunidad de tener el propio trabajo reconocido. Súper central que sea, sí, que todas las personas que están trabajando, más allá de conocer la misión o el propósito, que tengan la certeza que su opinión cuenta. Y también es importante, como hablé antes, hacer una verificación de la calidad del trabajo, ¿no? Que las compañeras y los compañeros de trabajo hagan un trabajo de calidad. En términos de desarrollo personal, una pregunta es, ¿mi manager, mi jefe o jefa estimula mi desarrollo respecto a áreas, a habilidades, funciones? ¿Tengo la oportunidad de aprender cosas distintas y crecer? La persona que es manager tiene un rol central en estimular que las personas aprendan y desarrollen su potencial. Respecto al desarrollo de carrera, esto tiene que ver con progreso, ¿no? Una vez más, con la oportunidad de aprender y crecer con el apoyo de la organización. Veo que hay algunas preguntas o algunos comentarios en el chat. Sí, Anne, sí, esta parte de integración es particularmente desafiante o desafiadora cuando hacemos trabajo remoto, ¿no? Virtual. Cuando estamos en una oficina y no sé, necesitas ayuda, por ejemplo, si tenemos una oficina abierta y hay 300 personas ahí alrededor que te pueden ayudar. Cuando no sabes lo que hacer, eso es muy fácil, ¿no? Buscar ayuda. Pero sí, haciendo el trabajo remoto, eso es mucho más difícil. Y por eso es importante hacer sesiones de verificación, ¿no? De chequeo, para ver cómo las personas están haciendo, cómo se sienten, si tienen dudas y todo eso. Entonces, en una configuración remota, es muy importante que tengamos este tipo de sesión de chequeo o de verificación. Es importante tener acceso fácil a la información. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Pensamientos? ¿Opiniones? Que estamos abiertos para cuestiones ahora. Entonces, ¿qué pueden hacer los o las gerentes, ¿no? Los managers? Toda funcionaria o funcionario merece tener 3 buenas conversaciones que son continuadas, que son corrientes. Respecto al desempeño o la performance,
es necesario tener conversaciones respecto al desempeño. Entonces, como dijo, tener estos momentos de chequeo para hacer clarificaciones. Sí, entonces este tipo de momento de conversación es importante no solamente para alinear expectativas y prioridades, pero también, y más importante, para ofrecer comentarios, ¿no? Feedback acerca del desempeño. Por ejemplo, podrías hacer hecho mejor cuando lo hiciste X o Y. Pero también son momentos importantes para brindar reconocimiento a la gente, ¿no? Que está involucrada en una tarea o una parte del trabajo de la organización. Eso puede ser bastante individual. Y entonces vamos a la segunda conversación importante, ¿no? Que tenemos que tener, que tiene que ver con el desarrollo. Entonces, yo, por ejemplo, en respecto a reconocimiento, cuando hay la oportunidad, me encanta tener reconocimiento público. Mi marido es el contrario. Odia estos momentos públicos de reconocimiento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vos querés recibir tu reconocimiento? Eso puede ser bastante individual. Sí. Para mucha gente, tener el reconocimiento público puede tener el efecto contrario, ¿no? La gente puede ponerse mal. Y todas las conversaciones tienen que guiar, y ahora vamos a la segunda conversación, que es de desarrollo. Entonces, cuando hablamos, muy importante toda esa parte de comentarios, ¿no? De feedback respecto al desarrollo, que puede ser de cosas muy prácticas, qué tipo de cambio es necesario, o quizás hay alguien que pueda ofrecer otros tipos de recursos, apoyo, por ejemplo, sesiones de coaching. Si hay un par de habilidades que una persona tiene bastante ganas de desarrollar, ¿cómo hacer para lograrlo? Entonces, es importante tener con el o la gerente ese espacio para reflejar. Incluso, por ejemplo, para hablar, no sé, acerca de una compañera o un compañero de trabajo que a veces no nos entendíamos muy bien, y eso puede ser dialogado y reflejado con la gerente o el gerente, lo gerente. Y la tercera conversación que es muy importante tener es respecto a carrera, ¿no? A la carrera profesional. Entonces, cómo explorar ambiciones profesionales, dónde quiero estar en 3 o 5 años, por ejemplo. Bueno, ¿cómo puedo construir un plan con mi gerente respecto a cómo alcanzar las ambiciones profesionales que tengo? En este tipo de conversación también podemos estimular un sentido de pertenencia a la organización, y también es importante para ofrecer visibilidad. ¿Qué significa la carrera? ¿Qué es importante? Perdón, ¿qué es posible? No importante, ¿qué es posible dentro de la organización? Entonces, es un momento también de brindar a la persona con apoyo o orientación, como sí, para hacer el manejo de expectativas, ¿no? Qué es deseado y qué es posible y cómo es posible alcanzar.
Entonces, volviendo al punto donde empezamos, yo de hecho creo que el compromiso, la participación, el engagement es muy importante. Es incluso más importante para las organizaciones sin fines de lucro que para otras organizaciones. ¿Y por qué? Sí, es importante porque las organizaciones sin fines de lucro tienen, sí, su staff, su personal remunerado, pero también cuentan con, es muy importante contar con voluntarias y voluntarios. Uhum. ¿Y por qué esta parte de compromiso, de involucración es importante cuando hablamos del staff o de las personas que son remuneradas? Bueno, porque hay trabajo en muchos otros sectores que pagan más que las ONGs, por supuesto. Entonces, la plata no es el más importante para los empleados o empleadas. Y del otro lado, cuando hablamos de voluntarios y voluntarios, si los voluntarios o voluntarios no se sienten involucrados, involucradas, capaces de contribuir, valorados o valoradas, lo que va a pasar es que voluntarios e involuntarios simplemente se van a dejar la organización y van a buscar ese sentido de contribución, valoración en otra parte. Y incluso si no sienten que tienen ese reconocimiento, es mucho menos probable que se van a trabajar como voluntarios en otra organización. Entonces, es importante hablar acerca de esto, que no es solamente con las comunidades y con las alianzas. Lo que suele pasar con las organizaciones sin fines de lucro es que sí dan mucha atención y energía hablando con las comunidades y tratando de responder y resolver sus necesidades, pero se olvidan de hacer esta conversa y de tener esta preocupación internamente con el personal remunerado, con los voluntarios y voluntarios, por ejemplo. Bueno, entonces, esto ha sido como una visión general de lo que me gustaría hablar. Les voy a dar un par de minutos para digerir todo que escucharon hoy. Y me gustaría escuchar cuál es la acción que han sacado de esta sesión. O entonces, ¿qué puedes extraer de esta charla? Puedes hacerlo hablando o puedes hacerlo en el chat. Bueno, otra cuestión en tu presentación que tiene que ver con el sector sin fines de lucro, que es un problema que enfrenté, es que sí, es que las personas están tan involucradas, tienen tanta participación, pero no tienen las habilidades profesionales necesarias. Entonces, a veces hay este problema, ¿no? De tener, de lo que falta no es el engagement, pero sí la formación profesional. Creo que para mí eso es muy importante, porque he visto muchas veces las personas muy animadas con la misión, con el propósito, que están muy agradecidas que estamos haciendo todo esto juntos y juntas. Entonces, creo que mi consejo sería enfocar en la parte del contrato, ¿no?
Voy a volver acá en esta parte. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que son necesarias y cuáles son las expectativas que tenemos? Entonces, ¿cómo podemos hacer la combinación entre las expectativas y las calidades y habilidades que necesitamos? Entonces, creo que una cosa es articular claramente cómo eso debe ser bastante específico respecto a esta parte de contratación, para que haya una buena parte de comprensión. Y eso también tiene mucho que ver con la parte de feedback, ¿no? De dar comentarios. Entonces, es un enfoque de feedback relacionado a acciones y a comentarios. Porque cuando hablamos de feedback, de comentarios, eso puede ser un poco personal. Entonces, usamos el feedback de FDI, que enfoca en la situación, no en las personas. Entonces, la semana pasada estábamos con este grupo de personas, entonces estábamos enfocados en las acciones, en el comportamientos observados y explicar los comportamientos sin juzgar. Y así no hacemos un feedback personal. Entonces, yo veo este comportamiento y este es el resultado que veo y que tenemos en consecuencia de este comportamiento. Entonces, no es sobre personas. Entonces, el impacto que percibí ha sido que, bueno, las personas no se estaban escuchando, no estaban involucradas. Entonces no estás como compartiendo juzgamiento, pero estás teniendo una conversación respecto a un comportamiento. Entonces, a veces mi intención ha sido distinta y eso es muy personal. No se puede discutir respecto a intenciones. Entonces, este modelo de feedback, de comentario, es útil, porque saca la parte emocional de la conversación. Entonces, no tenemos las emociones involucradas. Entonces, podemos preguntar, bueno, ¿qué podemos hacer distinto? Cuando tuve este problema en el pasado, ha sido con personas de un nivel muy senior. Sí, pero muchas gracias. Era eso que me gustaría tener escuchado. Catherine. Sí, gracias, Cristina. Bueno, un poco de contexto. Estuve trabajando en ONGs hace un tiempo. No sé si es solamente mi percepción que a veces como la mentalidad del mundo de las ONGs, a pesar de tenermos esta pasión, a veces nosotros y nosotras no comprendemos completamente que eso es también un negocio que tenemos que manejar y administrar. Entonces mi pregunta es, en términos de cuando quieres crear hábitos en una organización, rutinas, a veces sí enfrentas resistencia, ¿no? Para un cambio de rutina, de comportamiento. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de operaciones, entonces orientaciones y todo eso, cuando deseamos introducir esto en nuestro equipo, a veces tenemos esta resistencia y creo que tiene que ver con esta mentalidad que nos falta, ¿no? Que las organizaciones también son negocios. Ese es uno de mis
tópicos preferidos, ¿no? La resistencia de los gerentes y las gerentes. Entonces, lo que me parece muy importante es comunicar el por qué. Sí, entonces, no solo lo por qué para la organización, pero las personas. Entonces, ser claro o clara respecto a los beneficios de este cambio. Y la otra cosa que siempre pienso es cómo hacer las personas parte de este cambio en el proceso. Entonces, sí, ¿cómo puedes crear procesos con la participación de las personas? Sin esta participación, las personas se ponen sorpresas o odian al cambio. Entonces, vos tenés un equipo que tiene problemas, no sé, de ineficacia, falta eficiencia, y queremos hacer mejor el trabajo que hacen. Y entonces, involucrando a las personas, puedes inserir un sentido de pertenencia en este proceso de cambio, que puede poner mejor el nivel de resistencia. Entonces, comunicar con las personas desde un momento muy al inicio, no solamente al fin, y llegar con la solución y hacer un cambio, ¿no? Entonces, comunicar desde el inicio. ¿Por qué estamos cambiando? ¿Qué está cambiando? ¿Cómo va a ser? Y asegurar que vamos a introducir los nuevos procesos o sistemas que va a permitir que las personas hagan el trabajo mejor y que van a tener el apoyo y el soporte que necesitan. Entonces, creo que esto tiene que ser de una forma continua, un proceso continuo. Si tenés personas en tu equipo que se juntaron al inicio del proceso del cambio, van a decir, fantástico. Entonces, trabajar con una nueva forma puede ser bueno y te van a ofrecer comentarios o feedback respecto a este cambio, respecto al nuevo comportamiento. Tenemos otras preguntas, comentarios, ideas. Cristina, solamente me gustaría decir que estaba hablando con Nicole ahora, porque sentimos que tenemos todo para hacer el trabajo, pero al mismo tiempo, ahora tenemos herramientas para empezar y para alcanzar este lugar donde no estábamos antes. Entonces, todo esto ha sido muy útil. Seguir esta charla y vamos a seguir leyendo esta charla, la presentación que ha sido subida, ¿no? Gracias, aprecio esto. Bueno, nosotros empezamos diciendo que las personas son el corazón de la organización, que son el centro de la organización, y a veces son las cosas pequeñas, las pequeñas conversaciones que cambian todo lo que necesitamos. Incluso las cosas chicas, pequeñas, a veces son todo lo que necesitamos para aumentar el nivel de participación y compromiso de las personas. Entonces,
Muchas gracias. Todos y todos ustedes están libres para conectarse conmigo. Al fin de la presentación hay algunas cosas que son orientaciones para dimensiones distintas. Por ejemplo, acá, cómo manejar la fuerza de trabajo voluntaria. Entonces, enfoca específicamente en voluntarios y voluntarios, y esto voy a compartir con ustedes. Y una vez más, para ustedes que tienen trabajo voluntario, se puede ser muy útil. Muchas gracias, Cristina. Esto ha sido muy interesante, profundo, pero también disfrutable, con distintas dimensiones. Hay muchos elementos para reflejar. Entonces, vamos a tener muchas preguntas, pero no es posible cubrir todo en una charla, en solamente una charla, una sesión. Entonces, con esta nota, solamente me gustaría agradecerte, Cristina, una vez más, por tu contribución. Ana también dice que ha sido bárbaro, buenísimo. Y por supuesto, ustedes pueden contactar a Cristina. Muchas gracias por todas sus presencias y contribuciones y preguntas. Y deseo a todas y todas un buen resto de día, una buena continuación de día. Bye.